Es una bendición poder estar aquí con ustedes, poder compartir en Vidas Transformadas, compartir un poco de parte de mi vida. Yo soy oriunda de Chile, vengo de Chile hasta acá, México. Es un lugar donde la verdad que es un pueblo donde es campo, donde tenemos muchas plantaciones que aquí se llama el aguacate, en Chile se llama la palta. Somos productores, sí, especialmente productores, y exportamos mucho lo que es el aguacate, que se conoce aquí en México. Y es un lugar bastante pequeño en realidad. Yo fui nacida y criada en esa ciudad, me casé a los 29 años, ya bastante avanzada, y tengo 2 hijas. Una se llama Ariane, que es la menor, y Maylin, la mayor. Maylin le puse su nombre porque May significan aguas. Y Ariane viene del nombre de su papá, que es Ariel, y conocemos en la Biblia que Ariel se llama Jerusalén. Entonces tenemos 2 nombres ahí que son netamente hebreos. Bueno, tengo a mi hija mayor que está estudiando nutrición en este minuto, ya lleva 4º año de nutrición en la universidad en Chile, y Ariane está en 1er año de universidad en ingeniería comercial. Wow, el momento más especial que yo recuerdo fue justamente el minuto en que yo realmente hice un clamor al Señor para pedir su ayuda, porque fue un socorro que hice en ese minuto cuando mi esposo tenía un cáncer fulminante y yo tenía a mis 2 hijas que eran muy pequeñas, y creo que eso fue lo que marcó mi vida, porque yo tenía una pequeña de 4 años y la otra de 8 meses, y a la verdad que yo no quería quedarme viuda. Ese fue lo que detonó el que yo pudiese en ese minuto hacer un clamor fuerte ante la presencia del Señor, encerrada en mi habitación y preguntándole si realmente Él existía, si había un Dios que me pudiera ayudar en ese minuto. Mis hijas estaban muy pequeñas y poder enfrentar una situación sola no era fácil. Entonces en ese minuto yo clamé y sí hubo una respuesta. Y eso fue lo que marcó mi vida con la vida de mis hijas también, porque fue donde el Señor sanó a mi esposo de cáncer. Su palabra dice que Él nos llama con un susurro apacible al oído y nos lleva al desierto, y en el desierto nos conquista. Y ese fue el llamado que Él me hizo, porque yo ahí partí en el cristianismo por casi 19 años, donde estuve buscando de Dios, porque en realidad es una búsqueda. Él nos mantiene, porque si nosotros debemos entender algo, que los tiempos son de Dios, no son nuestros. Él me puede hacer un llamado, Él me puede hacer una invitación, pero para eso hay un proceso y hay un tiempo. Y pasaron 19 años recién para yo poder realmente comprender y entender de qué se trataba todo esto. La verdad que en mi alma siempre hubo una sed, hubo una hambre, hubo una necesidad, y nunca me sentí satisfecha. Nunca sentí que esa sed fuera realmente saciada, incluso como decía su palabra, que su palabra decía que correrían ríos de agua viva, y sin embargo mi alma aún tenía sed. Y yo por lo tanto consideraba que en un minuto estaba en un lugar equivocado, porque no encontraba poder saciar mi alma, no encontraba saciar mi espíritu. Y en eso pasó un periodo bastante largo que yo simplemente vagué, como quien dice vaga en el desierto, hasta que llegó un punto en donde yo mismo y dentro de mi propia alma hubo un clamor hacia el Señor. Es donde yo pedí, y si tú me preguntas por qué, no sabría explicártelo, pero parece que eso estaba dentro de mí, que yo le pedí al Señor: Señor, por favor, enséñame tus leyes, tus preceptos y tus estatutos. Y hubo una respuesta casi instantánea, porque el Señor me habló audiblemente y me dijo: si yo he de traer a una persona que está desde el otro lado del mundo para que tú lo entiendas, yo lo haré. A la semana llegó una amiga que venía de Israel y me trajo 2 libros. Uno de ellos se llamaba Injertados y el otro Raíces. Y yo ahí comencé mi retorno a lo que es Raíces Hebreas, con el libro Injertados y con el libro Raíces. Ahí comenzó mi vida realmente en una transformación en 180 grados.
O sea, todo lo que yo había andado era un bagaje donde no había llegado a ninguna parte. Pero en ese minuto, cuando yo hago el clamor y el Señor me da esta respuesta, y a través de esos libros entiendo el por qué yo había estado en ese lugar y a dónde el Señor me quería llevar, era volver completamente a la ley del Señor. Era volver a sus preceptos, a sus estatutos, a sus leyes, comprenderlos, entenderlos y ponerlos por obra. Y yo creo que no es tan solo para mí. Yo creo que el tema es como nosotros no estamos dispuestos a escuchar al Señor. Yo creo que toda persona y todo ser humano en este minuto que está escuchando a través de las pantallas y está en una situación cualquiera que sea, Dios siempre ha estado pendiente de él. El tema es que yo nunca he estado dispuesta a escuchar al Señor. Y generalmente lo hacemos cuando hay una situación de angustia, una situación donde estamos realmente oprimidos o estamos pasando por una situación crítica. Recién ahí nuestra alma produce un clamor, porque dice que nuestra alma siempre está clamando Abba Padre, siempre nuestra alma está inclinada hacia Dios. Quizás la carne no, la carne siempre se opone, pero sí nuestra alma le reconoce siempre. En la fiesta de Pesaj se me invita a celebrar esta fiesta que poco conocimiento tenía, pero sin embargo las personas a las cuales conocía estaban bien instruidas al respecto, y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que ese cordero de Pesaj, en la fiesta de Pesaj, se estaba refiriendo al Mesías, se refería a Yeshua mismo. Ese cordero que el Señor le pide al pueblo de Egipto, que antes de salir de Egipto sea presentado como ofrenda, como sacrificio, y esa sangre que es derramada es puesta en los lintenes de la puerta. Y estaba hablando justamente de esa sangre que el Mesías iba a derramar por nosotros, por cada uno de nosotros, y por ese sacrificio que él iba a hacer por su pueblo. Y yo ahí comprendí el sacrificio que el Señor estaba haciendo por mí en ese minuto. Porque a veces escuchamos la palabra salvación, pero no la entendemos. Salvación significa restauración. Y es una restauración total de mi vida, donde yo fui profanada, llegué a lo último, porque dentro de esa profanación hay gente que dice, no, yo no bebo, yo no tomo, pero hay rebeldía, hay orgullo, hay soberbia. Lo que menos hay en la vida y hoy en día, como lo vemos en la humanidad, es humildad. No hay humildad. Y para recibir a Dios lo primero que necesitamos es humildad. Y Dios nos tiene que hacer vivir este proceso, nos tiene que llevar a este proceso de hacernos pasar en la vida muchas cosas que a veces son tremendamente dolorosas. Sufrimientos, pérdidas, abandono, humillaciones. No las entendemos, no las comprendemos, pero hay un propósito. Porque muchas veces nos enaltecemos de nada, o sea, nos creemos algo que no somos. Y Dios nos tiene que llevar a un punto en que Él nos haga humillarnos para reconocerle a Él, porque la única manera que le podemos reconocer es cuando ya el Señor nos tiene prácticamente humillados. Prácticamente cuando ya no tenemos opciones, cuando ya se nos han cerrado todas las puertas, cuando no encontramos solución a nuestras vidas. Recién ahí nos acordamos que existe un Dios y que hay un Dios. Y ahí Él recién dice, acuérdate o recuerda que yo soy Dios, soberano sobre todas las cosas. La primera situación cuando Él me llama fue la de mi esposo. La segunda situación es cuando yo ya me encuentro en una situación, en una iglesia donde gira en sí mismo en cuanto a líderes que no están llevando al pueblo realmente a esta restauración. Porque se nos ha enseñado por años, y yo estuve dentro del cristianismo, donde la ley de Dios estaba simplemente abolida, y eso es algo que es una mentira. Y así dijo Yahweh, dice, paraos en los caminos y preguntad cuáles son las sendas antiguas y cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Todos hablamos de, no sé, de retornar, a veces muchos dicen hasta la iglesia pentecostal, porque esa fue la primera iglesia, la que dio inicio, la que dio comienzo, pero no es así. Lo que Dios nos está hablando es una senda, nos está hablando de un camino. ¿Y qué dijo el Mesías? Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Él nos está diciendo, ¿sabes qué? Vuelve y retorna aquí al Antiguo Testamento, que es algo que toda la vida hemos dejado fuera.
¿Mm? Hemos considerado siempre el Nuevo Testamento, pero nunca hemos considerado el Antiguo Testamento, que es donde está justamente los 5 libros de la ley. ¿Mm? Los 5 libros de la ley de Dios. ¿Mm? Ese es el llamado que Dios me hace, volver y retornar a las sendas antiguas. Por eso cuando Él me dice, has vuelto, hija, has retornado al camino, como el hijo pródigo. ¿Mm? Hay mucha gente que hoy está mirando y está escuchando y a lo mejor no sabes, tú no sabes, pero sí Él sabe que tú eres su hijo, y en algún momento Él te va a hacer retornar. ¿Cómo? No sé. Las circunstancias, los medios que va a usar, no tengo idea, pero sí sé que Él te va a hacer retornar. De una u otra manera Él te hace retornar, porque Él dice que Él tiene a su pueblo esparcido en todas las naciones, en toda la tierra, un pueblo que por su dureza de corazón, por no haber obedecido esta ley, en castigo, dice el Señor, yo te esparciré a todas las naciones. Pero ahora está haciendo un llamado, y estos son tiempos proféticos, son tiempos muy importantes, porque se están cumpliendo, son los postreros días, y en los postreros días es el Señor que le hará retornar a su pueblo, lo hará volver. De donde quiera que se encuentre, el Señor lo hará retornar. En algún minuto, a lo mejor alguien que nunca ha estado en una iglesia, alguien que nunca se ha acercado ni siquiera a una congregación, que tiene conocimiento quizás vago de Dios, quizás se va a despertar con un sueño, se va a despertar con su boca alguna palabra que es en hebreo, o quizás con una menorá, con un shofar, y se va a preguntar y se va a indagar. Es porque el Señor está llamando. Es porque el Señor está despertando a un pueblo que está dormido, que está durmiendo, a retornar a Él, no a una congregación, no a una denominación, no a una religión, sino que retornar a Él, volver a Él, porque somos de Él, somos su esencia, somos parte de Él. Vemos exactamente lo mismo, gente que solo llega un día domingo a cumplir al Señor, pero no hay una verdadera transformación. Quizás algunos dejan el alcohol, sí es verdad, porque Dios hace cosas en el cristianismo también, yo no puedo negar eso, Él también se manifiesta, como también se puede manifestar fuera del cristianismo, ¿ya? Pero una transformación así como la que nosotros estamos ahora hablando, justamente el programa que habla de vida transformada, no, eso sí que no, eso sí que no, porque lo único que te transforma es la ley del Señor. Entonces, si no tengo este conocimiento, yo nunca voy a saber qué pecados hay dentro de mi vida, porque no conozco, porque solamente la ley de Dios me da luz, ilumina mi alma y mi espíritu para ver qué es lo que está mal y lo que yo tengo que sacar y poner delante del Señor. Yo creo que a Yeshua no lo conocemos hasta el minuto que entendemos que Él es el verbo, que Él es el verbo hecho carne, que Él es esto, es la palabra, es la palabra, es la palabra viva hecha en nosotros. Él dice que Él vino en espíritu, y vino y se depositó y se alojó en el vientre de una mujer, que es en el caso María, ¿verdad? Pero Él vino a hacerse carne, porque dice la palabra que si nosotros nos vamos al matrimonio, porque esto en realidad es una relación matrimonial, y en esta relación matrimonial habla y dice que el hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne, y ese es un gran misterio, un gran misterio que nosotros debemos empezar a descubrir. ¿Por qué Él habló de esto? Porque Él siempre amó a su esposa y siempre quiso estar con la amada, y no olvidemos que somos la novia. Entonces Él vino a habitar en medio de su esposa. ¿Para qué? Para ser una sola carne, estar unidos, estar ligados a Él, y la única manera de estar ligados a Él es mantener toda la palabra del Señor. No podemos estar incompletos. El cristianismo tiene al Mesías, pero no tienen al Padre, porque el Padre es la ley de Dios, es la ley, no lo tienen. Los judíos tienen la ley, tienen al Padre, pero no tienen al Mesías. Entonces esto está completo, y si yo lo tengo, estoy completa, porque tengo al Padre, tengo al Hijo y tengo su palabra, que es el Espíritu. Porque su palabra, ¿qué dice? Mi palabra es espíritu y es verdad. Entonces aquí estamos completos. Pero yo no puedo estar cojeando. La iglesia cristiana está cojeando porque tiene solamente el Mesías, tiene a Yeshua y no quiere la ley.
pero para eso se requiere un tiempo y Él tiene tiempos. Y así como tú hablas de las solemnidades, en cada solemnidad hay un tiempo que el Señor va cumpliendo, son tiempos proféticos. Como este tiempo que estamos en el 2007, que es el número 7 es un año profético, para el Señor es un año Shemitah, es un año de jubileo, que si vamos a la ley y lo comprendemos y lo entendemos muy bien, es un año donde el Señor da libertad a aquel que está cautivo. Creo que una de las cosas más tremendas que el ser humano trae y que hubo en mi vida y que no lo entendí hasta hace muy poquito es cuánta soberbia nosotros traemos. Cuánto orgullo tenemos a veces considerando delante de la misma presencia pensar estar bien y que en un momento determinado tú te des cuenta de que no es así y que estás completamente mal delante de la presencia del Señor, que todavía hay orgullo, que todavía hay ego, que todavía hay cosas que no he puesto delante de la presencia del Señor. Y creo que una de las cosas más grandes que ha hecho el Señor es llevarnos a una humildad, a donde reconocerle a diario y de continuo, dándole gracias todos los días, porque la forma de tener un poco de humildad es agradecer incluso hasta por el aire que respiras. Agradecer de continuo todo lo que Él te da, sea bueno, sea malo, en la condición que se sea, estar agradecida, porque proviene del Padre. Y no olvidemos que el Padre, el que ama, corrige. Y nosotros constantemente tenemos que ser corregidos ante la presencia del Señor. Ay. La verdad es que sin Torah nosotros no podemos vivir. Hay algo que cuesta mucho entender, que sin Torah no somos nada. No somos nadie, porque dice que en la obediencia está la ganancia y si yo realmente quiero vivir, la única forma de vivir es estar en obediencia con el Padre, porque si no le obedecemos, nuestro camino no está bien. Es la obediencia lo que nos lleva realmente a estar con Él, de continuo estar con Él, estar en su presencia. Decimos que le amamos de boca, de labios, pero no le obedecemos, no obedecemos su palabra. En la obediencia está la ganancia, está la vida. Reconocerle a Él de continuo, que Él es Rey y soberano sobre todas las cosas, que Él habita dentro de mí, habita aquí dentro, porque Él quiere habitar en esta tierra. Él quiere ser parte de mí. Pero esta tierra, como te dije anteriormente, mientras esta tierra no esté limpia, no esté purificada, no esté santificada, Él simplemente no puede habitar en medio nuestro, no puede. Y eso es un proceso y que cuesta muchas veces, para muchos cuesta. Y Dios te dice, escoge, escoge. Y aquí podemos verlo, que si yo comienzo a leer el libro de Deuteronomio, me voy a encontrar con una lista de bendiciones, pero también con una lista de maldiciones. Pero siempre queremos el lado bueno y no queremos el lado malo. Pero yo te invito a que veas tanto el lado bueno, pero sí analices profundamente la parte de las maldiciones, porque estoy segura que te vas a encontrar en muchas de las que hay ahí. Y cuando te encuentres en cada una de las que estás ahí, en esas maldiciones, porque son maldiciones, aunque tú no las quieras reconocer, son maldiciones. A la verdad te digo, yo ya no tengo planes, no hago planes, Manny, porque los mejores planes son los del Señor. Y te digo sinceramente que el plan que Dios tiene para hoy en mi vida, yo una vez que hago un término aquí en Veracidad, es un retorno a mi país. Y este es un culmino para mí, es una culminación de mi vida, donde el Señor me llama a retornar a mi tierra, porque ya me sacó esa maldición que tenía de estar fuera de mi tierra, ahora retorno a mi tierra. Y coincide justamente con un sueño que tiene mi hija, donde mi hija me habla y me dice, mamá, me dice tú, yo soñé que venías por 8 días y cenabas con nosotros. Y el número 8 es muy significativo, porque el número 8 es un nuevo comienzo. Y yo voy a hacer ahora un nuevo comienzo en mi casa, en mi hogar, en mi familia, porque Dios está llamando a los míos. Entonces, obviamente, si Dios me ha hecho retornar a las raíces, si me ha dado una libertad, porque dice que el que está cautivo no puede liberar a otro que está, o sea, mientras tú estés cautivo no puedes liberar a nadie. Entonces, en esta libertad que Dios me va a llevar, yo podré ir a libertar a los míos. Ese es el plan
primeramente que Dios está llamándome a hacer ahora. Porque muchas veces nosotros hacemos planes, Manny, pero Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Yo tengo otros planes mucho más altos, dice el Señor, para mí. Y a veces nosotros nos proyectamos, ya sea en el área de trabajo, profesionalmente, etcétera, etcétera, pero a lo que Dios más le importa, que nosotros podamos tener su Torah, podamos tener su instrucción en nuestras vidas. Y yo voy a cumplir eso, a llevar la instrucción a mis hijas, a mi esposo, a mi familia, a mi hermano, a todos, porque una vez que el Señor nos liberta, y este tiempo es importante, que ese tiempo de libertad, el Señor nos llama a hacer restitución. Y restitución significa ir a reconciliarme con aquellos con los cuales en un minuto yo perdí un lazo o me distancié o no estuve con ellos. Y yo voy a cumplir esa meta, voy a cumplir ese plan que no es mío, es del Señor. Ir a volver a mi familia, a mi hogar, a mi casa, a retornar con los míos, con mis hermanos. Yo soy la número 8 para variar, sigo con el número 8 de mucha bendición, a la pastora también le gusta mucho el número 8, y es un nuevo comienzo y voy a recomenzar y a retomar esto, mi casa, mi hogar, mis hijas me están esperando justamente para esa cena que el Señor le mostró, que es la cena con el Mesías. Aquí. Bueno, la verdad que nosotros debemos comprender y entender que en cualquier situación que nos encontremos en este minuto, ya sea en el cristianismo, en el catolicismo, en el mormonismo, en cualquiera denominación que tenga usted esté, y que en algún minuto sienta un llamado profundo en su alma, en su espíritu, de retornar, yo le digo que a esto es lo que el Señor le está llamando. Lo está llamando a retornar a su ley, a sus mandamientos, a sus preceptos, a sus estatutos, a sus leyes. Que cualquier cosa que nosotros hagamos en este minuto, esta ley, si no estamos en ella, practicándola, poniéndola por obra, esta misma ley nos juzgará y nos condenará. Porque no olvidemos que todos, dice el Señor, estaremos ante el juicio y el trono de Dios. Y es mejor estar bajo la ley de Dios, cumpliendo sus mandamientos, que no estar cumpliéndolos. Y eso realmente sería muy terrible y muy difícil para cada uno de nosotros, porque presenta juicio para nuestra vida. Así que yo les agradezco, hermanos, poder estar con todos ustedes y haber podido compartir parte de lo que Dios ha hecho en mi vida. Muchas gracias.